A todos nuestros seguidores de quienique.com, reciban un cordial saludo. El día de hoy nos acompaña el director ejecutivo de Fenalco Caldas, Juan José Silva. Vamos a estar dialogando sobre el balance que ha tenido esta entidad gremial durante lo que va corrido del año y un poco de sus perspectivas, claramente, con este nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. Doctor Juan José, un saludo cordial, ¿cómo está? Muy, muy buenas tardes, Kevin. Pues muy bien, gracias a Dios, trabajando fuerte por los empresarios y comerciantes del departamento de Caldas y muy comprometidos con el desarrollo económico de este territorio. Doctor Juan José, quiero empezar preguntándole en términos generales, ¿cuál ha sido el balance más o menos de este año del comercio, precisamente en la región en la que usted lidera? Pues es un balance positivo en términos generales. Digamos que nosotros venimos de un año 2021, año que todavía teníamos unas afectaciones, sobre todo muy a principio de año, de otros picos de la pandemia. Creo que el tercer pico tuvimos para allá en Semana Santa del 2021 y, digamos, algunas restricciones al comercio. Y finalizando este primer semestre del 2021, tuvimos unos bloqueos fruto de un paro nacional que claramente afectó la dinámica comercial del país. De todas maneras, con todo y esos elementos bastante complejos de la coyuntura nacional, sin contar unos elementos de coyuntura internacional, una inflación que venía proyectándose muy alta desde el año pasado, también una crisis mundial de contenedores que afectan, digamos, la cadena logística de distribución del comercio. Digamos que con todos esos elementos coyunturales nacionales e internacionales, logramos cerrar un año con un muy buen crecimiento económico, que en el caso de Caldas se ha logrado traducir no solamente en ese muy buen comportamiento del PIB departamental, sino también en una reducción del desempleo, ubicándose Manizales y su área metropolitana dentro de las ciudades top en, digamos, generación de empleo y disminución por obvias razones del desempleo. Entonces, hay una reactivación económica que viene desde 2021, un año que, insisto, es un año récord en temas de generación de dinámica económica. Y arrancamos un 2022 con muchas expectativas donde la economía se ha seguido comportando muy bien. Hemos visto unas cifras macroeconómicas muy recientemente donde se evidencia que Colombia lidera los países de América Latina en términos de crecimiento económico, pero también con unas afectaciones mundiales por cuenta de la inflación y la volatilidad de divisas. El dólar y el caso colombiano ha sido, digamos, prueba de ello, así como el caso chileno. Hemos tenido fluctuaciones muy importantes de nuestra divisa. Estos son temas que hay que prestarles atención porque nos lo han dicho diversos analistas que hemos consultado en Fenalco Caldas. 2022 pudiera no terminar como lo estamos esperando. Hay un buen comportamiento, pero definitivamente para lo que nos tendremos que preparar es para un 2023 posiblemente con unas mayores restricciones económicas y una dinámica un poco menos alta de lo que hemos tenido en los años 2021 y 2022. Esto, por supuesto, a nosotros en el gremio nos ha planteado algunos interrogantes y claramente es un desafío y un reto para que como asociación representante del gremio del comercio, que además es el principal generador, por lo menos en el caso de Caldas, pero también en muy buena parte del país, el principal generador de aportes al PIB, pero también el principal generador de empleo, pues planteemos qué caminos y qué rutas vamos a tomar de cara a esa incertidumbre que viene en el año 2023 y, por supuesto, también para cerrar un muy buen 2022. Doctor Juan José, usted hablaba de un año 2021 un poco difícil porque precisamente era el año de la reactivación económica, pero se encuentra con el tema de un paro, que fue un paro bastante largo en tiempo. ¿Qué hicieron desde Fenalco Caldas para reducir de pronto esa difícil situación que se presentó en su región y bueno, que fue a nivel nacional, pero desde su región, ¿qué podemos decir? ¿Qué se hizo? Pues digamos que el paro, primero lo que hicimos fue rechazar los bloqueos. Como autoridad, nosotros hemos tenido una postura férrea sobre no legitimar las vías de hecho. Consideramos válidos ciertas reclamaciones sociales, entendemos como ciertas, muchas de esas solicitudes de la ciudadanía, pero lo que no podemos compartir son las vías de hecho y las afectaciones a la economía y el vandalismo.
Entonces, en ese orden de ideas, nosotros primero sentamos una voz de protesta importante frente a esas vías de hecho y a ese vandalismo que imperó en gran parte del país. Por fortuna no fue el caso del eje cafetero. Aquí, digamos, hubo unas expresiones un poco más moderadas en relación a lo que se vio en otras ciudades de Colombia, pero digamos que el bloqueo que se dio a puertos, a vías principales, claramente tuvieron afectaciones en términos de costo de la canasta familiar y demás. ¿Qué hemos hecho desde FENALCO? Nosotros hemos estado proponiendo actividades de fortalecimiento empresarial y tenemos algunos programas insignia de nuestra seccional, como son Origen Caldas en su componente técnico, Yo Compro Local, que venimos desarrollando con la alcaldía de Manizales. También tuvimos todo lo que tiene que ver con la medición de la huella de carbono corporativo a través del programa Empresas que Transforman su Huella. Tuvimos programa del café manizaleño, fuimos operadores de la marca Caldas es Natural. Y como esos, muchos otros programas que lo que buscan es empezar a fortalecer sectores específicos. De hecho, eh, a mediados del segundo semestre del año pasado hicimos el primer reto Sazón Manizales, que buscaba generar una dinámica en el sector restaurantero, que es un sector, digamos, que venía muy golpeado por cuenta de la pandemia, por cuenta de las medidas del distanciamiento social, y que con este programa invitamos nuevamente a la ciudadanía que volviera a los restaurantes y que conociera gran parte de la oferta gastronómica de la ciudad, con ventas de verdad muy importantes en los platos participantes de ese reto sazón, que además permitieron tan buenos resultados que este año, a principio de año, ya hicimos el segundo reto sazón y estamos planeando el tercer reto sazón para la temporada de cumpleaños de Manizales en la segunda semana de octubre. Entonces, digamos que ahí empiezan a aparecer algunas iniciativas que sin lugar a dudas contribuyen al fortalecimiento de diversos sectores de la economía. Gastronomía, turismo, centros comerciales, estamos trabajando proyectos con ellos, comercio del centro histórico, de las grandes superficies, y en ese propósito seguiremos porque es gran parte del quehacer de nuestra entidad. En la primera pregunta usted respondía que Manizales en su área metropolitana era una de las ciudades, si no la ciudad con menor índice de desempleo. Quisiera ahondar en esa especialidad. Tenemos de pronto el porcentaje, cómo se hizo para que, digamos, Manizales fuese esta ciudad con el menor índice de desempleo. Pues aquí hay que hacer un reconocimiento inmenso a los empresarios y comerciantes, yo todo el tiempo lo digo, son los verdaderos héroes y hay que dignificar esa figura del empresario y del comerciante, porque el comerciante y el empresario arriesgan su patrimonio, arriesgan su capital, se levantan todos los días a tratar de vender y cómprenles o no les compren, ahí están generando empleo, aportando impuestos que son los que permiten atender las necesidades sociales de la población colombiana. Y en el caso de Manizales tenemos una clase empresarial muy comprometida con el desarrollo de la ciudad y del departamento. No olvidar que empresarios no hay sino de un tipo. Pueden ser empresas grandes, empresas chiquitas, empresas medianas, pero al fin y al cabo todos son empresarios. Y eso tiene que quedar en la mente de la persona. No se puede estigmatizar al empresario porque el señor de la tienda es un empresario, así como lo es el gran industrial. Y todos son empresarios. Y gracias a ese tesón y a ese empeño de los empresarios de la ciudad y de la región, es que hoy tenemos ese comportamiento en digamos, disminución del desempleo. Nosotros, digamos, también tenemos otra característica bien especial en la región y es que tenemos un índice de informalidad en el comercio muy bajo en relación a otras ciudades del país. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú constituyes un negocio formal, estás inscrito ante una cámara de comercio, cuentas con los requisitos legales para operar el negocio, empiezas a aportar, digamos, todo lo que es la contribución para fiscal de tus empleados. Entonces, se empieza a generar un indicador muy potente también en la caja de compensación familiar sobre personas cubiertas por esta contribución para fiscal, lo que además ratifica lo que decía hace un rato y que tú traes a colación nuevamente, y es que Manizales genera buen empleo. Y en términos de cifras, que lo preguntabas también, nosotros hoy estamos muy cerca de esas cifras prepandemia. No olvidar que el país venía en una franca recuperación en términos de empleo y estábamos ya en un dígito de desempleo antes de la pandemia. Llegamos a subir hasta el 20% de desempleo, un número muy alto debido a los cierres, ese apagón de la economía tan complicado de manejar.
pero nuevamente ya con la reactivación económica venimos acercándonos, en el caso de Manizales, a un dígito de desempleo. Estamos muy cerquita. Y ya, pero muy cerca de ese estamos a unas décimas pues de volver a esa cifra de un dígito en el desempleo. Y claramente eso da muestra, como lo decía hace un instante, de esa gran clase empresarial y comercial que tenemos, que obviamente se suma a unos esfuerzos de los gobiernos municipales, departamental, en el caso de nuestra región. Todo esto suma, todo esto contribuye. Hay programas bien interesantes allí también, pero indiscutiblemente la gran fuerza de ese empresariado es lo que hoy nos tiene en el lugar, ese top 3 en ciudades con menor índice de desempleo. José, yo quiero preguntarle, tal vez es una curiosidad que no solo podría tener yo, sino que también nuestros lectores, ¿cuál es el segmento del mercado en la región de Caldas como que es el más importante? No sé, puede ser la gastronomía, la industria textil. Cuéntenos un poco sobre eso. Pues digamos que nosotros como comercio, y entiéndase por comercio, gastronomía, turismo, mecánica, automotriz, bueno, una serie de sectores según lo clasifica el DANE, el comercio como tal aporta cerca del 20% del PIB departamental y en más o menos la misma proporción generamos el empleo. Entonces, digamos que en el comercio hay una turbina de dinámica económica y de disminución de brecha social a través de la generación de empleo. El comercio pesa mucho en la composición económica del PIB del país y la verdad para nosotros desde FENALCO es un orgullo trabajar por esa cantidad de empresarios y comerciantes que día a día hacen parte de esa turbina que mueve económicamente el país. En su orden, ahí siguen también lo que es el sector público, las Fuerzas Armadas, está el sector industrial, está el sector de la construcción, y con valores muy similares, es decir, del primer al segundo lugar, entonces el primero es del 20, el otro es del 17, así empiezan como a bajar, pero indiscutiblemente una de las turbinas grandes de generación de dinámica económica en el país es el comercio. Un comercio que además tiene que irse montando, como lo estamos haciendo aquí en FENALCO, en nuevas tendencias, en marketing digital, en plataformas virtuales, mejorando el servicio al cliente, mejorando las políticas de atención al consumidor. Y en ese proceso estamos diariamente para hacer un mejor comercio, un comercio más robusto, y en el caso de Caldas, Manizales, que además tiene una tradición comercial de muchos años, no olvidar que Manizales siempre fue una ciudad de contacto, digamos, de paso, en algún momento entre estados soberanos, ¿cierto? Digamos, en ese proceso evolutivo de la República, nosotros tenemos esa vocación en nuestro ADN. Entonces, hay historias de esas familias, digamos, que han edificado un patrimonio alrededor del comercio y en esa vocación y ese hilo conductor en el tiempo, pues sigue Fenalco Caldas liderando nacionalmente, debo decirlo también con orgullo, dentro del gremio nacional y tenemos excelentes compañeros en muchas seccionales. Hoy Caldas, digamos, es noticia dentro del gremio de Fenalco de todo el país por buenas prácticas. Estamos implementando temas como Nueva Generación Fenalco, que es un relevo generacional de ese empresariado, dándole lugar y espacio para que jueguen dentro de lo que son las actividades que desarrolla el gremio. Estamos trabajando en temas de gobierno corporativo, en el fortalecimiento de la gobernanza del gremio, más allá, pues, por supuesto, de las actividades que hacemos en proyectos, eventos, de nuestro calendario de eventos, que es un calendario robusto, pues, para una seccional del tamaño de la seccional Caldas. Entonces, digamos que eso es de resaltar y además me permite mostrar un poco de la dinámica ya del gremio y lo que ha significado, digamos, en términos de crecimiento de afiliados. Nosotros de 2020 a 2021 crecimos cerca de 120% en número de afiliados, crecimos cerca del 203% en operación de ingresos y me preguntabas muy al principio de la entrevista sobre las perspectivas de lo que esperamos que cierre este año. Nosotros crecimos de un año a otro en operación de ingresos del 203 y esperamos duplicarnos en relación a 2021, que significaría hacer 4 veces lo que se hizo en el 2020. O sea, esto en un periodo de 2 años es una cifra realmente muy grande. Y en términos de afiliados, pasar de cerca de 225 afiliados con los que cerramos 2021 para estar hablando de unos 320, 330 afiliados en 2022, significa que seguimos creciendo a una tasa muy importante, lo que nos vuelve de verdad un motor en términos gremiales de esa dinámica de lo que se está viendo en la ciudad del departamento.
Doctor Juan José, yo quiero quedarme ahí, digamos, en esta misma pregunta porque me llama bastante la atención, pues el balance bastante sobresaliente que ha tenido. Y la pregunta va dirigida es, actualmente desde Fenalco Caldas, quisiera que entráramos en detalle sobre qué actividades o qué programas resaltan en este momento, digámoslo así, ustedes como representación del gremio empresarial. Pues adicional a lo que ya te he comentado de los programas de origen Caldas, de Yo Compro Local, del Café Manizaleño, de Empresas que Transforman Su Huella y otros tantos que tenemos, yo resaltaría como las 5 líneas de trabajo que tiene FENALCO que se han ido especializando en el último año y medio. Hemos logrado definir un portafolio muy claro de servicios para los afiliados, donde ellos comienzan a encontrar valor en hacer parte de un gremio como FENALCO. Y digamos que los 5 líneas son muy claras. La primera de ellas es todo lo que tiene que ver con la representatividad gremial, ese relacionamiento nuestro, no solamente con autoridades, sino con grupos de interés que puedan tener los comerciantes. Y en ese sentido tenemos una metodología muy bonita de trabajo que son las mesas sectoriales. Las mesas sectoriales son empresas de un mismo sector que se reúnen para identificar problemáticas comunes en procura pues de buscar soluciones colectivas. Cuando yo llegué a FENALCO hace año y medio, teníamos 2 mesas sectoriales. Hoy estamos en 14 mesas sectoriales. Esperamos cerrar el año con 16 mesas. Eh, y eso claramente es un salto importante porque esa mesa sectorial permite la generación de planes de trabajo medibles, cuantificables, para que los sueños de tantos empresarios no se queden en frustraciones, sino que puedan avanzar en términos de realizaciones. Esa es la primera línea. La segunda tiene que ver con todo lo que es esa línea comercial de eventos y actividades de relacionamiento, y ahí tuvimos un año de 2021 muy interesante y un mejor todavía 2022 con eventos como la Asamblea Anual de Afiliados, FENAL Conexiones, Retail Farmacéutico, que fue un evento de la Presidencia Nacional de FENALCO que se hizo en Manizales. Vamos a tener Sabores de Caldas, ya no sé si lo mencioné, los retos Sazón. Vamos a tener también el Foro Mundial de la Bici que se hace en Manizales y el cual FENALCO Caldas es operador. Es decir, una agenda de eventos bastante robusta. También vamos a celebrar durante una semana, en la última semana de septiembre, todo lo relacionado con el tendero, con esa celebración de esas tiendas que son la economía de base de nuestro país y de nuestra región. La tercera línea tiene que ver con la operación de proyectos, esa operación de proyectos que permite que podamos jalar recursos de los gobiernos municipales, departamental o nacional. Y ahí hemos tenido de verdad cosas muy bonitas, como lo decía hace un rato, Caldas es Natural, Sabores de Caldas y otros tantos proyectos y eventos que hacen que de verdad la seccional, y eso nos lo han comentado mucho, de la impresión de un gran dinamismo en términos de actividades comerciales. Tenemos, y claramente todos estos proyectos apuntan también al fortalecimiento empresarial, porque son capacitaciones, programas de formación, de acompañamiento, de mentoría, y eso pues lo valoran mucho nuestros afiliados. Tenemos una cuarta línea que es todo lo relacionado con comunicaciones, y ahí tenemos también un reto bien grande porque tenemos la revista El Comercio, tenemos nuestros canales digitales, estamos buscando siempre cómo llegar con mensajes más claros a la ciudadanía y generando opinión a través de nuestros boletines de prensa, nuestras ruedas de prensa, sentando posiciones, digamos, y eso es bien importante porque la gente siempre está esperando lo que dicen los gremios. En el caso nuestro, lo que dice el gremio de los comerciantes, y las posiciones nuestras tratan de hacerse con el mayor grado de independencia posible. Es decir, nosotros con las administraciones municipales y departamental nos hemos unido cuando sentimos que podemos unirnos, y tenemos que ser críticos cuando sentimos que las medidas no van por el buen camino, no son las mejores medidas. Entonces, todo eso es lo que tiene que ver con la generación de opinión y las comunicaciones. Y una quinta línea, que es lo formativo. Digamos que FENALCO se vuelve una fuente de formación, de alternativas para la formación de los empresarios y sus colaboradores. Entonces, aquí tenemos programas de formación a la medida, programas de convenio SENA, diplomados especiales, en fin. Esas 5 líneas sumadas a una sexta que la verdad nos tiene muy contentos, que es el Centro de Información Estadística del Comercio, que es una especie de cerebro, de data, interpretando datos del país, del departamento y de la ciudad, en lo que comentamos hace un rato: generación de empleo, cualificación, caracterización de la mano de obra, sentando posiciones sobre la reforma tributaria, en fin, sobre todos los temas de actualidad económicos, ese Centro de Información Estadística del Comercio. Le quiero preguntar,
Usted mencionaba que las direcciones nacionales o los gobiernos nacionales, municipales, son importantes, digamos, para llevar a cabo todas las iniciativas que, pues, que ustedes van realizando y más aún, digámoslo así, el gobierno nacional. ¿A qué voy? El 7 de agosto asumió un nuevo gobierno completamente distinto quizás a lo que era el anterior. Yo quiero preguntarle cuáles son sus perspectivas desde este nuevo mandato de Gustavo Petro. Pues nosotros lo hemos dicho y hay una posición colegiada de la Presidencia Nacional de FENALCO, que es nuestro vocero natural. Y digamos que frente a esos temas nacionales, el doctor Cabal, que es nuestro presidente nacional, ha dicho que de parte de FENALCO el nuevo gobierno puede tener todas las garantías de un trabajo coordinado, mancomunado, donde deseamos que al nuevo gobierno le vaya muy bien, porque el éxito de cualquier gobierno de Colombia es el éxito de los empresarios y de los comerciantes. ¿Qué hemos solicitado puntualmente desde el comercio? Hemos solicitado temas, digamos, muy transversales, como es el respeto a la propiedad privada, al desarrollo de la libre empresa, ¿cierto? Esos consideramos que son puntos, líneas rojas, donde ni este ni ningún gobierno debería pasar, porque esa libre empresa es lo que permite el crecimiento de este o de cualquier país. Entonces, hay unas líneas generales, digamos, que como gremio hemos trazado, y hay unas solicitudes puntuales, muy especialmente en lo que tiene que ver con el desmonte del día sin IVA, que FENALCO ha venido defendiendo como una medida de dinámica comercial, de salir de saldos, de generarle beneficios al consumidor por cuenta de un menor valor pagado por sus productos y quizás llegar a consensos, y el doctor Cabal lo ha propuesto muy claramente, y es de pronto restringir los productos cubiertos por esos días sin IVA a productos hechos en el país, con ese sello de producción en Colombia, que pudiera, además de generar una dinámica comercial, también generar unas muy importantes ventas y una muy importante dinámica a la industria nacional, ya no solamente al comercio, sino a la industria por cuenta de que se privilegiarían pues los productos manufacturados en Colombia. Reitero, en términos generales, desde FENALCO tenemos toda la apertura y toda la disposición de trabajar de la mano de este nuevo gobierno como expectativas, claramente, más allá de esa articulación, esperar, por supuesto, ese respeto por la libertad privada y, digamos, el compromiso que desde FENALCO estaremos proponiendo medidas de, digamos, apoyo al empresariado y al comercio. Eso lo haremos sin lugar a dudas, como lo hemos venido haciendo en otras administraciones. Director, este gobierno, quiero pronto hacer un poco de énfasis en este fragmento, este gobierno, a través de su ministra de Trabajo, se plantea realizar una serie de modificaciones en temas laborales. ¿Cómo ve usted estas reformas que incluso desde la dirección, desde la presidencia de FENALCO también las han criticado un poco? Pues ahí hay que entender primero que el gobierno ha mandado un mensaje de urgencia sobre la reforma tributaria y ha privilegiado esa discusión sobre ese mayor recaudo en lo que resta de esta vigencia y ha pospuesto la presentación de la reforma laboral para la próxima legislatura o el próximo año. Entonces, habrá que esperar, digamos, qué presenta el gobierno en terrenos ya de las certezas para poder emitir alguna opinión. Hoy estamos en el terreno de lo especulativo. Incluso la misma ministra hace muy poco habló en algunos medios de comunicación diciendo que no es interés del gobierno, pues, ni mucho menos generar un desestímulo a la generación de empleo y a disminuir la dinámica empresarial. Y sobre eso hay muchos comentarios, pero vuelvo y digo, no pasamos del terreno de la suposición. Se habla del tema de los recargos, de los nocturnos, bueno, una cantidad de medidas que hoy no hacen parte de una propuesta formal presentada al Congreso de la República. Entonces yo creo que de manera prematura no podríamos emitir alguna opinión, tendríamos que esperar a que se presente ese proyecto de reforma laboral que ya anunció el gobierno que será para el próximo año y que hoy ha privilegiado la discusión sobre una reforma tributaria sobre la cual el gremio ha venido emitiendo opiniones de cada uno de esos 69 artículos que la componen. Esta mañana, por ejemplo, ya el ministro de Hacienda hablaba que se desmontaban unos impuestos que se iban a aplicar a la industria del oro, por ejemplo, tema minero, y es absolutamente normal que esas dinámicas de discusión se den en el legislativo. Empezará un tira y afloje absolutamente, digamos, dentro de lo esperable entre el Ejecutivo que presenta un proyecto de reforma
y el legislativo que comienza a hacer unas observaciones y tendremos que ver qué termina. En qué termina esa reforma tributaria. Desde el gremio estamos haciendo todos los acompañamientos y toda la vigilancia, digamos, desde lo que nos corresponde como sector productivo y sector económico del país, para que esa reforma salga de la mejor manera. Volvamos al tema un poco FENALCO. Yo le quiero preguntar algo que me llamó la atención al inicio de la entrevista. Ustedes consideraban incluso empresarios aquellos dueños de pequeños negocios. Quisiera preguntarle cómo pueden estos microempresarios hacer parte de FENALCO, cómo pueden inscribirse, cómo pueden estar pendientes, digamos, en su región que es Caldas, pero también puede ser una información que puede ayudarse para que sea general y que se tenga en cuenta para estos emprendedores, llamémoslo así. Digamos que entender que el país es un país de microempresarios y de pequeños empresarios, que vuelvo y digo, todos son empresarios, pero digamos que en esa clasificación que se hace desde la estadística de la economía del país, el 90% de las empresas del país son MIPYMES, ¿no? O sea, son empresas que dentro de lo que es esa categorización aceptada, pues, por la opinión pública, no son negocios gigantescos, sino negocios que todos son supremamente importantes, pero no son en volumen de número de empleados y de volumen de ventas, pues no son esa gran industria. Entonces, ese es parte de nuestro foco. Aquí están grandes empresas, pero también prestamos mucha atención a esos negocios que no hacen parte de esa gran industria. Y ahí tenemos cerca de 18 macrosectores de la economía donde trabaja FENALCO y obedecen un poco al desarrollo de esas mesas sectoriales. Entonces tenemos mesas sectoriales de seguridad privada, mesas sectoriales de insumos agrícolas, mesas sectoriales de centros comerciales y grandes superficies, y así con 18 macrosectores de la economía, que tratamos de darle cobertura con los diferentes programas y con los cuales trabajamos siempre tratando de escucharlos primero para saber qué es lo que necesitan, pero también proponerles alternativas para ese mayor progreso pues, de sus negocios. ¿Cómo hacer parte de FENALCO? Es realmente fácil. Es simplemente acercarse a FENALCO. Nosotros de manera permanente hacemos un ejercicio de acercamiento a sectores de la economía. Lo hemos hecho con digamos, algunos sectores económicos también, pero también con, digamos, algunos negocios territorializados. Y pongo dos ejemplos puntuales. La zona F, que es la zona ferretera de la ciudad, hoy hace parte de FENALCO Caldas. Y ayer tuvimos un café, digamos, muy esperanzador para mí, porque empezamos a tocar algo en lo que yo particularmente tengo mucha simpatía, y son las industrias creativas y culturales, muy especialmente lo que tiene que ver con la calle del Tango en Manizales. Entonces esa calle del Tango ya empieza a encontrarle valor también a esta enfermedad, que tuvimos unas activaciones en el mes de junio, allí en la calle del Tango con mucho éxito, y queremos seguir por ese camino de ese mayor dinamismo de algunos sectores, ya sean económicos o algunas zonificaciones de la ciudad como la zona F y la calle del Tango. Entonces, lo que hacen estos negocios es simplemente se acercan a FENALCO, un ejercicio que nosotros también lo hacemos acercándonos a ellos en reciprocidad, pero se acercan y dicen, oiga, quiero pertenecer a FENALCO. Los requisitos simplemente son hacer parte de ese comercio formal. Nosotros hacemos parte de esas instituciones que apelan por la formalización de la economía. Entonces, exigimos pues como mínimo que tenga una cámara de comercio, un registro único tributario, los documentos del representante legal y listo. Y se paga una cuota de afiliación que además, en el caso de la seccional Caldas, hemos unificado por debajo, precisamente privilegiando que la inmensa mayoría de comerciantes y empresarios del departamento hagan parte de FENALCO. Y en lo que tiene que ver, ya más allá de Manizales y su área metropolitana, el resto de municipios del departamento de Caldas, nosotros hemos unificado una cuota, un valor mínimo para empresas que estén por fuera de esa área de influencia de Manizales y su área metropolitana. Y hemos tenido éxito en empresas del Alto Occidente y del Occidente próspero del departamento, que también empiezan a encontrar valor en estar en FENALCO. Muy especialmente, como un ejemplo, estamos desarrollando una mesa intersectorial en el municipio de Supía. Y allí vemos que se va a generar y se va a detonar todo un trabajo de relacionamiento comercial, empresarial. Ahí, digamos, hemos tenido mucho eco y mucha receptividad del señor alcalde del municipio, como también lo hemos tenido en municipios como Río Sucio y otros municipios, digamos, de ese occidente del departamento. Entonces,
Hacer parte de FENALCO es realmente, hacer parte de FENALCO es fácil y lo único que quieren hacer es manifestarnos el interés y de parte nuestra van a tener toda la voluntad para que más y más empresarios hagan parte de esta gran familia fenalquista. Para ir finalizando, doctor Juan José, quiero preguntarle qué viene para FENALCO, qué le espera para el próximo año, qué podemos ver de esta importante entidad. Pues nosotros estamos visionando líneas de acción. Yo incluso ya estoy hablando que está terminando un FENALCO 1.0, un FENALCO Caldas 1.0 y que viene un FENALCO Caldas 2.0. Porque ese FENALCO Caldas 1.0 fue un FENALCO de expansión, de crecimiento, de comenzar a generar una dinámica alrededor de proyectos regionales, muy apoyados en las autoridades locales, alcaldías y gobernación fundamentalmente, algunas entidades territoriales, llamémoslo también entidades de apoyo como la Autoridad Ambiental, Corpo Caldas, programas como Vivo Cuenca, ¿cierto? Empresas metropolitanas de aseo. O sea, hemos tenido unos socios hasta ahora muy locales que nos han permitido crecer e ir consolidando un trabajo, digamos, en ese proceso de expansión de lo que denomina ese FENALCO 1.0. Ahora creo que viene un FENALCO 2.0 donde creo que como entidad estamos maduros para ir a buscar recursos del gobierno nacional y particularmente en este nuevo gobierno, el nuevo gobierno ha hablado de tres pilares sobre los que va a fundamentar su accionar, que son la paz total, la justicia social y la justicia ambiental. Y nosotros hemos desarrollado todo un proyecto y una línea de trabajo de conciencia medioambiental, de sensibilidad sobre los temas y el impacto del empresariado en el medio ambiente. Entonces, vamos a empezar a buscar esas alianzas con el gobierno nacional y posiblemente, ya estamos trabajando también en ello, con entidades de cooperación internacional, reitero, en lo que hemos llamado o lo que quiero llamar este FENALCO 2.0, que va a significar una mayor gestión de recursos para ampliar ese campo de acción de la seccional a más empresarios, a más sectores y a mayor número de territorios. Hoy tenemos presencia en cerca de 7 municipios del departamento de Caldas. Esperamos seguir incrementando la participación de municipios y eso lo vamos a lograr en la medida en que tengamos más aliados y tengamos una mayor gestión de recursos. Hacia allá vamos, pues hacia ese FENALCO 2.0. Bastante interesante. Realmente, de esta manera llegamos al final de esta entrevista con el director de FENALCO Caldas, el doctor Juan José Silva. Una charla bastante provechosa para identificar cómo está el sector en esta región y su perspectiva de cara al futuro. Doctor Juan José, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Kevin. Un saludo especialísimo a quienes nos ven gracias a la señal de quién y qué. Y digamos, aprovechar estos micrófonos e invitar a los comerciantes y empresarios que se acerquen a FENALCO Caldas, que conozcan, que se den la oportunidad de conocer lo que estamos haciendo aquí en beneficio de esa clase empresarial, que en última redunda en beneficios para toda la ciudadanía en general, para los colaboradores de las empresas, para el desarrollo del territorio. Entonces, qué bueno contar con ese voto de confianza, que estamos con los brazos abiertos esperándolos a todos. Claro que sí. A todos los que nos vieron y nos escucharon, un saludo muy especial. Muchas gracias y recuerden que quienique.com es el placer de saber, ver y oír más.